Bueno, neste disco, que lle el segundo de Antón Menchaca, Los días contados, seguimos pues, por la mesma línea, que lle traballar la canción asturiana. En el vais a poder encontrar pues, dos temas de cosecha propia, que eso sí que lle nuevo, y el resto pues, son canciones del género de la canción asturiana, vamos, asturianaes, hay un cantar de siega, hay una vaqueirada, una añada. Tenemos un tema a la mina, que lle, bueno, pues características de las asturianaes, ¿no? Que lle cantar a la mina, al sentimiento universal como lle el amor, al paisaje, al sitio en el que nos encontramos, que lle Asturias. Y bueno, pues tenemos la parte que a mí me toca como Antón, influencias que son cantadores y cantadoras de la canción asturiana, siempre me poso un poco ahí en tres, hay muchísimos cantadores y cantadoras, entonces mis referencias personales son tres mujeres del siglo pasado que para mí son muy importantes y siempre falo de ellas en los conciertos. Igual aquí me puedo extender mucho, pero en resumidas cuentas son pues, desde el primeros del siglo pasado, es Obdulia Álvarez la Busdonga, mediados Diamantina y en la actualidad Mariluz Cristóbal Caunedo. Y si son las mis influencias no es porque tengan un virtuosismo cantando, que sí lo tienen, sino es porque esas tres mujeres aportaron a la canción asturiana cosas muy importantes y sumaron algo bastante más diferente o que va mucho más allá de cantar en asturianada. Bueno, nosotros usamos bastante eso de la postonada, o por lo menos a mí siempre me gustó enredar con esto de las etiquetas, más que nada porque parece que es todo un poco choteo. Y hízome gracia lo de la postonada y lo decimos, pero vamos, yo creo que aquí va a quedar. Y de hecho es muy discutible siempre, porque cualquier cosa que pongas el post delante, en realidad, a partir de ahí puedes hacer lo que quieras, ¿no? El post-punk o el post-rock o tal, y una especie de carta blanca como para decir, bueno, vamos a enredar con esto y a meter movidas y a experimentar y a ver qué sale. Entonces, bueno, yo en cierto modo no lo veo como etiqueta real de nada, pero sí puede dar una pista de decir, bueno, esto va a ser un poco, no va a ser lo típico que cuando escuches asturianada va a ser un poco más distinto, ¿no? Un poco más raro. Bueno, yo opino que hay varios factores dentro de por qué pasa en unas y en otras no, ¿no? Primero de todo, yo pienso que la asturianada es muy nuestra, y muy de Asturias, ya la misma palabra lo dice, asturianada. Y todo lo que sea muy nuestro siempre lo tenemos muy para nosotros. Y cuesta un poco desde el complejo que tenemos o que llevamos teniendo y que ya, bueno, parece que está superado, pero no ya sí. Y yo pienso que un poco por ahí, porque nuestros vecinos gallegos tienen la pandereta, nuestros vecinos gallegos tienen la gaita, y yo creo que nos apoyamos en eso, pero es que en la asturianada tenemosla nosotros y parte de Cantabria y Lleón. Entonces, que no son unas comunidades muy fuertes a nivel en lengua, en economía y en mucha fuerza que tienen pues estas otras comunidades y que son privilegiadas en ciertas cosas, ¿no? Poco va por ahí, yo pienso, y que también tenemos una mala suerte un poco en esta falta de apoyo que no se da a la asturianada y que es tan importante. A mí a veces me preguntan, ¿por qué el flamenco y la asturianada no? Bueno, hay muchos factores también, pero uno de ellos es el económico. En Andalucía dase una pila de perres al flamenco que yo, si fuera una música de pop, estaría enfadada. Pero aquí pasa todo lo contrario. Entonces, un poco esa falta de un poco de cuidado con lo de casa, ¿no? De darle ese valor.